¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, aquí estamos frente a la guardia del Hospital Padillas, donde trabaja este candidato a intendente por la capital del Frente de Izquierda. Vamos a consultarle por qué quiere ser jefe municipal y sobre todo cuál es su perspectiva de esta realidad de la que estábamos hablando recién, y él nos decía que ve escepticismo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo que yo te comentaba hace un rato, primero, te respondo a la pregunta de la importancia, ¿no?, de por qué los trabajadores tenemos que empezar a pensar en política y tenemos que empezar a pensar de qué forma se puede llegar a organizar los recursos, tanto de la ciudad como de la provincia, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista es a lo que nosotros, los candidatos del Frente de Izquierda, que somos la mayoría laburantes, somos todos trabajadores, es que empezamos a pensar la política, ¿no? Pensar la política desde la clase trabajadora. Y segundo, a lo que te comentaba era más bien una expresión subjetiva que hay en mis compañeros de laburo, en todos lados, porque creo que hay una cuestión que a nosotros, sobre todo en la salud, nos golpeó mucho la pandemia del 2020, y 3 años es poco tiempo para que se amaine toda esa angustia que se generó. Ahora hay una epidemia, la peor de toda la historia de Tucumán. La peor en la historia, digamos, en la historia del dengue, con la circulación de un nuevo virus, o sea, que no circulaba antes, que es el DEN2. Entonces, todo eso genera, digamos, un cierto malestar, digamos, que es un malestar subjetivo, que se va transformando o en frustraciones o muchas veces en escepticismo, en el hecho de decir, bueno, hay cosas que no se pueden cambiar, pero hay sectores de que sí opinamos de que podemos cambiar las cosas, ¿no? Creo que hay algo muy importante, que los trabajadores de la salud estamos en lucha, bien, en distintos hospitales hay expresión de que ese descontento se canaliza con protestas, digamos. Venimos del centro de salud, donde hay una protesta en medio de la avenida Avellaneda con sillas directamente en las calles. Sí, claro, todos saben, se viralizó el video de la doctora Puchulo, una compañera del Hospital Centro de Salud, lo cual expresa eso, ¿no? Expresa que luego de una pandemia de 2020, que no tuvimos paritarias, que los salarios en los trabajadores de la salud son bajos, la mayoría tiene como mínimo 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces yo creo que hay un desgaste, digamos, que se transfiere al hecho de una perspectiva política también, en el sentido de, bueno, tanto el Frente de Todos como Cambiemos, las opciones no son muy distintas en cuanto a la estructura económica o el programa económico que plantean, ¿no? Si bien nosotros estamos hoy en una campaña en donde se utilizan muchas frases que suelen ser vacías o eslogan que por ahí no tienen un contenido en sí, digamos, sino más bien que apelan a la superficialidad de una emoción, ¿no? De recurrir a esto, de decir, bueno, emocionalmente queremos que las cosas cambien, etcétera, etcétera. Entonces ponen eslogan que van en esa sintonía, pero todos sabemos de que hay un ajuste económico brutal a nivel nacional, digamos, y por lo tanto creo que una de las expresiones del Frente de Todo aquí en Tucumán, es querer desligarse de la política general a nivel nacional. Pero hoy en día ya es inevitable que todas las personas o todos los analistas políticos plantean de que hay un ajuste en curso y que los próximos gobiernos tienen que gestionar ese ajuste, ¿no? Yo creo que por eso inevitablemente... ¿Cómo gobernaría el Frente de Izquierda? Y puntualmente, si estuvieras vos en la intendencia, hoy en este momento vas a 9 de julio al 500, 3 medidas que tomarías. Bueno, por ejemplo, mira, aquí hay algo muy concreto, que es que el Poder Ejecutivo, digamos, dictó un desembolso de 1.400 millones para la campaña política. Entonces yo creo que todo ese dinero tiene que ser puesto, o digamos, desviar más recursos, una mayor importancia de recursos hacia la salud, a tratar principalmente estos problemas. Hoy no tendríamos hospitales colapsados si es que no se hubieran hecho un buen trabajo de atención primaria a la salud en todos los barrios principales, ¿no? CAPS. Sobre todo en los CAPS, cuando uno va a los CAPS, generalmente hay poco personal y muchos médicos están renunciando, se van a la parte privada. Tenemos trabajadores que están en condiciones precarias. De hecho, yo mismo trabajo en una condición precaria. ¿En qué parte estás? Yo ahora estoy trabajando en las salas de clínica. Estamos atendiendo pacientes con todas patologías clínicas, si bien soy neurólogo. Pero bueno, la precariedad de mi trabajo hace de que trabaje como clínico, como lo que al hospital le falta, en el sentido de que la gran necesidad que hay, ¿no? Entonces, mes a mes tengo que estar esperando que se renueve un reemplazo para poder seguir trabajando. Yo creo que todas esas condiciones hacen, ¿no?, de que la salud está totalmente postergada, y está postergada no solamente por el peronismo, sino está postergada también por las fuerzas de la oposición, porque vos fijate, o sea, casi ni hablan, ¿no? La gente de la oposición no habla. Es que la oposición está paralizada, decís Juntos por el Cambio.
Sí, exactamente, más puntualmente Juntos por el Cambio, porque están planteando, si bien hacen denuncias que comparten responsabilidad, tanto a la Intendencia de Alfaro como la Gobernación de Mansur, comparten responsabilidad en lo que fue tanto la gestión de la pandemia anterior como como la gestión de esta epidemia. Entonces hay una cuestión que es importante, que hay que empezar a pensar los recursos, cómo los destinamos para mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Que no es solamente salud, sino también es vivienda, sino también es el acceso a agua potable. Hoy en día a todos los ciudadanos nos pasa de que abrimos la canilla y el agua es oscura. O sea, la mayoría consume, los que pueden, tratan de consumir agua, digamos, mineral, agua filtrada, etcétera. Pero lo que hace que estamos en Tucumán durante mucho tiempo, durante décadas, que la situación estructural de la provincia y de la ciudad mucho no han mejorado. Muchas gracias, Juan Manuel. No, por favor. Un gusto. Bueno, hasta ahí entonces las palabras del candidato a intendente de la capital por el Frente de Izquierda, un médico que trabaja en el Hospital Padilla y desde ese lugar mira la